Amigos, iniciamos una nueva edición en CNC Matinal. Hoy, al igual que ayer, tendremos pleno y en la agenda figura la iniciativa legislativa que prohíbe la reelección inmediata de las autoridades locales y regionales, el proyecto sobre la nueva ley de partidos políticos, entre otras propuestas. Sobre ello vamos a hablar más adelante. Mi nombre es Karina Aliaga. Los invito a ver los titulares del día. Presidenta del Consejo de Ministros aseguró ante el Pleno que el presupuesto para el 2015 está orientado a educación, reforma de salud y mayor inclusión social. Más del 40% del proyecto de presupuesto general de la República está dirigido a sectores vulnerables del país, así lo aseguró ministro de Economía ante representación nacional. Aumento del presupuesto de despacho presidencial para el 2015 sincera gastos de la Casa Militar y mantenimiento vehicular, entre otros gastos, aclara vocero de Gana Perú. Comisión de Economía solicitará al Pleno del Congreso formación de comisión multipartidaria para que elabore proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional en el país. Comisión de Fiscalización acordó pedir a Ejecutivo implementar ley que faculta a Contraloría contratar personal para oficinas de control interno en instituciones estatales del país. 7:35 de la mañana, el gobierno asumirá un mayor compromiso con la educación, la reforma de salud, la inclusión social y la seguridad social. Así lo anunció la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, al sustentar el presupuesto general de la República para el 2015 ante el Pleno. Escuchemos. El presupuesto del año 2015 para el sector público está orientado a cubrir las necesidades de las personas más necesitadas del país. Así lo señaló la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, al sustentar el proyecto de ley del presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. Afirmó que existe un mayor compromiso por alcanzar una educación de calidad, la continuidad en el impulso de la reforma de salud y la profundización de una mayor inclusión social. Una educación de calidad. Para ello se está destinando un incremento del 0,7% del Producto Bruto Interno, superior a lo establecido en el Acuerdo Nacional. Dicho incremento equivale a 4.200 millones de nuevos soles respecto al presupuesto del año 2014, que permitirá atender las grandes líneas de acción, como la revaloración de la carrera de docentes, dotar y mejorar la infraestructura educativa, mejorar la calidad del aprendizaje y la gestión de cada una de las escuelas. La ministra dijo que 13.721 millones de soles están destinados para continuar con la implementación de la nueva política remunerativa del sector salud, para la construcción de establecimientos estratégicos y hospitales, así como para equipamiento se ha destinado 3.007 millones. Los recursos del año 2015 están orientados a la protección social de las personas, para lo cual en este presupuesto estamos destinando la suma de 13.721 millones para continuar con la implementación de la nueva política remunerativa del sector salud, nacional y regional, al cual se destinarán 410 millones adicionales respecto al presupuesto del presente año fiscal, que beneficiará a más de 95.000 trabajadores a nivel nacional en el área de salud. Y con la finalidad de continuar con el compromiso y el esfuerzo del gobierno para atender a la población en situación de vulnerabilidad, pobre y excluida, se ha previsto la suma de 4.935 millones de soles, lo cual estará destinado a financiar los programas sociales como Caliwarma, Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Vida Digna, entre otros. Caliwarma, con una previsión de 1.428 millones para la atención alimentaria, desayunos y almuerzos escolares a nivel nacional de 3 millones de niños y niñas. Pensión 65, se prevé 760 millones para atender a 500.000 adultos mayores de 65 años en situación de pobreza extrema.
Asimismo, para fortalecer las acciones de seguridad, orden público, se ha destinado 7.856 millones de soles, orientados a fortalecer y potenciar los recursos humanos de la Policía Nacional, y 4.885 millones para asegurar el tercer tramo del incremento salarial de sus integrantes y financiar actividades especiales en la zona del Braen. Finalmente, Ana Jara señaló la importancia del nivel de crecimiento del país en alrededor del 6%, generando para ello un clima favorable para las inversiones en el país y mejorar la productividad y competitividad de la economía, lo cual se logrará ejecutando grandes megaproyectos de infraestructura, como la línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, el gasoducto surperuano, entre otros. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. A su turno, el ministro de Economía, Miguel Castilla, señaló que el proyecto del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2015 apunta a la inclusión social. Refirió que más del 40% del total del presupuesto está dirigido a los sectores vulnerables del país. Escuchemos. El presupuesto no es centralista, pues más del 60% es destinado al interior del país y se invierten en los departamentos más pobres. Con estas palabras, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, defendió de las críticas al proyecto de ley del presupuesto del sector público para el 2015 durante su sustentación ante el Pleno del Congreso. Siempre la crítica, señora presidenta, se presenta un presupuesto centralista. Esa es la crítica usual que se hace. Pero acá siempre es importante hacer la lectura dónde es que se invierten los recursos. 60% en el interior del país y 40% en Lima y Callao para empezar. Y dentro de los 60% que se invierte en el interior del país, hay un énfasis importante en los 10 departamentos más pobres del país. Agregó que el 40% del presupuesto está dirigido al capital humano y que trasciende a los programas sociales. Hay una apuesta importante por la educación, la salud y la protección social. La inclusión social vista de manera mucho más amplia, que trasciende a los programas sociales. Va al meollo del tema del capital humano, que es la educación, la salud, la nutrición. Y vemos que más del 40% del total del presupuesto está dirigido hacia estos sectores. Castilla dijo que hay un enorme esfuerzo por parte del gobierno para cerrar las brechas en infraestructura, para continuar con el desarrollo y el crecimiento del país. Durante su exposición, el ministro señaló que el proyecto de ley de endeudamiento de crédito externo para inversiones en los sectores de economía y sociales es de 2.162 millones de dólares. Asimismo, manifestó que en el programa de concertación de créditos internos asciende a 7.531 millones de soles y que en este rubro es preferible endeudarse en nuestra moneda nacional para evitar riesgos del mercado y riesgos cambiarios. El programa anual de concertación de créditos internos. Y acá lo que tratamos es privilegiar endeudarnos en nuestra propia moneda, no solamente para financiar proyectos de inversión, sino también para poder evitar descalzas en moneda. Somos un país que ha tenido un gran nivel de dolarización de sus activos y pasivos y tenemos metas muy puntuales de lograr que nuestros pasivos sean en soles y no estar sujetos a estos cambios que hay en riesgos de mercado como riesgo cambiario. Finalmente, Castilla afirmó que la deuda pública del Perú se fue reduciendo en el tiempo y que ahora tenemos el segundo nivel más bajo de deuda en América Latina y por consiguiente a nivel mundial. Asimismo, señaló que en los próximos años se prevé un ingreso por más de 160.000 millones de soles y que estos recursos se invertirán en políticas públicas para los más necesitados. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Tras la sustentación del proyecto sobre el presupuesto general de la República para el 2015, congresistas de las diferentes bancadas tuvieron distintas opiniones. Escuchemos. Los objetivos fundamentales del gobierno son un mayor compromiso con la educación, continuar con la reforma de la salud, alcanzar una mayor inclusión social, fortalecer las acciones de seguridad ciudadana, defensa nacional y justicia, continuar reduciendo las brechas de infraestructura pública, apoyar la diversificación productiva, asimismo modernizar el Estado. Los fonavistas, que se les ha empadronado, se les ha hecho hacer colas, se les ha prometido
en todos los idiomas, no se consigna un sol. Señora Presidenta, en la modificación que hagamos como Congreso en ese aspecto debemos plantear un monto significativo, no para pagarlo probablemente un año, pero sí tener una programación que comience con los de mayor edad. Lo que no podemos dejar de lado es la seguridad alimentaria. Y en el sentido de la seguridad alimentaria, frente a los cambios climáticos y frente a los desastres que Dios quiera no nos alcancen en el corto plazo, es un elemento fundamental que tiene que estar contenido en las políticas. Y eso explica justamente el incremento de los fondos de contingencia. Los fondos de contingencia son la capacidad del Estado de actuar flexiblemente en los momentos que se requieren. Nosotros nos preguntamos según el INEI, si la pobreza ha disminuido, ¿por qué tengo que invertir más en tratar? Si hay menos pobres ahora, ¿por qué no saco un poco ese dinero para invertir en mayor empleo? Que eso es lo que se requiere. Inversión para programas de empleo que generen efectos de multiplicadores. Tenemos que diversificar nuestra economía, pero no en términos de discurso, no en términos solamente de hablar del plan de diversificación productiva, sino con políticas económicas concretas. Y ahí yo pregunto, ¿el presupuesto general de la República anima la plasmación de una estrategia real de diversificación productiva? La primera reflexión es que tiene que dejarse esa política económica extractiva para entrar en una política económica inclusiva, donde le permita al país desarrollar con sus propias capacidades y sus propias potencialidades y dejar de depender del crecimiento de otros países. Y quien también se pronunció sobre la exposición de los ministros fue el vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez. Señaló que ahora se están asumiendo los gastos reales de la Casa Militar, desplazamiento y mantenimiento de los vehículos. A continuación, sus declaraciones. Esa ha sido una línea de conducta nuestra en el gobierno, es tener claridad, sincerar el tema presupuestal en diferentes ámbitos. Y esto ha llevado a que justamente los gastos de la Casa Militar puedan también sincerarse en torno a dos temas en concreto. Primero, las raciones alimenticias del personal policial y militar que hoy día siguen la suerte de la cobertura por cada una de las instituciones, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Interior. Esto se está sincerando, no se está aumentando, disminuyendo, sino es el mismo monto, proyectando, pero como gasto directo de la Casa Militar. Lo otro es el tema del desplazamiento de vehículos, el mantenimiento y todo lo que significa de toda la flota de vehículos, repito, que está adscrito al sector. Eso se ha trasladado los gastos de otros sectores hacia el gasto del despacho presidencial. Vamos con más información. La comisión que investiga la corrupción en Ancash recibió a la presidenta ejecutiva de LOCE, Magali Rojas. El titular de este grupo de trabajo, Mesías Guevara, dio algunos detalles del testimonio de la funcionaria. Veamos. Muy importante esta reunión que nos ha dado más luces en torno fundamentalmente a cómo se han llevado a cabo los procesos de adquisiciones, los procesos de compra de los proveedores. Hemos entendido una vez más cómo ha sido el flujo de compras, cómo algunos han evadido incluso ciertos procesos. Y algo muy importante, el tema de las cartas fianzas. Ahora también hemos conversado sobre ello y vamos a seguir profundizando en ese camino para ver cómo dieron respaldo a cartas fianzas que no tenían el respaldo de la Superintendencia de Banca de Seguros y sin embargo a través de medidas cautelares le obligaron a la OCE para que puedan aceptar esas cartas fianzas. Ese es el camino que ahora también vamos a continuar en adelante. ¿Ya están estocados para llegar a un informe final pronto? No, lo que pasa es que nosotros tenemos varios cuadernos de trabajo. Tenemos el cuaderno de trabajo del Ministerio Público, cartas fianzas que hoy estamos viendo, viene el Chineca, viene el Consejo Nacional de la Magistratura, viene el Poder Judicial, viene el tema de los periodistas comando, el tema de los testaferros, obras sobrevaloradas. Es decir, tenemos cerca de 14 cuadernos y todos estamos trabajando en paralelo y estamos aprovechando muy rápidamente. Incluso el día jueves
viene el señor Edín Campos y el día viernes tenemos una reunión de trabajo con los asesores de la comisión para seguir evaluando, para darle forma, digamos, para respetar el debido proceso y no cometer errores. ¿Edín Campos quién es, perdón? Él es el juez superior del Distrito Judicial de Ancash, que está en sede en Huaraz, con quien también vamos a conversar, tan igual como ya conversamos con Sánchez Melgarejo, que él es el presidente de la Sala Superior del Santa. Nuestra compañera Susana Espinosa conversó con el legislador Mariano Portugal, quien ha presentado un proyecto de ley que propone declarar de interés la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para Puno. Esta es la entrevista del día. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Susana Espinosa y vamos a conversar con el congresista Mariano Portugal, quien es pues de la bancada Unión Regional. A propósito, congresista, bienvenido al canal del Congreso. Muchísimas gracias y por su intermedio quiero saludar a todos los televidentes, en especial a mis coterráneos, los puneños, que seguramente deben estar viendo en este momento. Congresista, hay una importante iniciativa de parte suya respecto pues a un proyecto de ley que, bueno, en el tiempo lo esperan los puneños, ¿no? Y es la construcción, ¿no?, de una planta de tratamiento de aguas residuales en Puno. Sí, yo lamento mucho que no se haya construido hasta ahora la planta de tratamiento. Yo fui alcalde de Puno, un honor grande para mí, y se logró una donación de KfW de Alemania, un préstamo sin retorno, es decir, un regalo, y que nos permitió hacer una licitación, y lamentablemente el alcalde que me sustituyó anuló todo y perdimos esa donación y perdimos la oportunidad de construir la planta de tratamiento de aguas residuales. Lamentablemente digo, porque ahora Puno tiene un problema serio en cuanto a la evacuación de los residuales de toda la ciudad. Y esto está afectando a la bahía. La bahía es un extenso espacio de agua que acertadamente logramos dividir entre el agua y la tierra, porque habían invasiones de inescrupulosos que iban depositando a la orilla basura, tierra y desechos. Sobre eso han hecho construcciones de edificaciones que en un momento, y en amparo a la ley, yo tuve que derruir aproximadamente 90 de esas construcciones en las que se convirtieron en criadero de cerdos y claro, estaban contaminando más. Se hizo ese trabajo, pero ahora, en vista de que Puno necesita de una planta de tratamiento que sea urgente, una mínimamente, porque Puno necesita más de 3, en proyección a unos 80 años, a 100 años, es que pensando en las futuras generaciones, pero de inmediato una planta, y no tiene el presupuesto, yo he presentado una iniciativa legislativa, un proyecto de ley para que se pueda declarar de necesidad y utilidad pública y prioridad a la ejecución de la planta de tratamiento. ¿Por qué? ¿Cuánto demandaría en todo caso, congresista? Yo creo que está en el orden de unos 200 millones. Y claro, ¿por qué nosotros queremos que esta planta tiene que ser ya de urgente construcción? Porque Puno vive del turismo y lógicamente con las noticias que se han difundido a nivel internacional que el lago Titicaca está contaminado, claro que no va la gente y nosotros nos vemos afectados en todos los niveles, el triciclista, el que vende, digamos, caramelos, el taxista, el hotelero, todos prácticamente pierden porque la población turística ha disminuido y para eso tenemos que darle una solución. Recientemente hemos estado en Puno con el científico peruano, guaralino, Marino Morikawa. Él ha dado una conferencia magistral y ha hablado sobre el tema de la recuperación del lago Titicaca, porque el lago Titicaca está, digamos, para recuperarse en un 80%.
tomando en cuenta que el lago Titicaca es aguas internacionales con Bolivia. Bolivia ya le está dando el tratamiento de recuperación y nosotros no podemos quedarnos de ninguna manera. Eso me ha permitido estos días elaborar otro proyecto de ley que sea exclusiva y únicamente a la recuperación de las aguas del lago Titicaca pertenecientes al lado peruano. Fíjese que este científico ha hecho descontaminación de la laguna El Cascajo, de lo que era un basural. Ahora se tiene un hábitat de aves y aguas cristalinas, inclusive peces. Entonces quiere decir que su tecnología está adecuada para recuperar el lago Titicaca y darle pues al mundo entero un lago que siempre se ha comentado, se ha hablado, inclusive ha sido postor para una de las maravillas del mundo. Entonces, toda esta preocupación no nos queda otra cosa que ponerlos en la mesa legislativa, en la mesa del Pleno, y que comprendiendo la situación en que se encuentra el lago Titicaca, seguramente que vamos a tener una respuesta de las demás bancadas. ¿En qué comisión se encuentra actualmente ese proyecto de ley? ¿Para cuándo se espera para esta legislatura que se inicia, esperar el debate de esta y su aprobación? Yo estoy seguro que va a ingresar a la Comisión de Presupuesto, porque por tratarse de presupuesto, de medio ambiente, va a varias comisiones, pero la que va a determinar es la Comisión de Presupuesto. Medio ambiente, vamos a la Comisión de Presupuesto. Básicamente la de presupuesto es la que va a determinar, pero esto en el análisis, en el debate del presupuesto de este año. Igualmente el otro, el de la recuperación. Mire, tenemos una gran oportunidad de demostrarle al país y decirle que el lago Titicaca no está contaminado al 100%. Que muchos han difundido esa noticia y ha bajado los índices de visita turística nacional e internacional. No, son más de 120.000 habitantes los que son afectados, ¿no? Más o menos, ¿no? Tenemos entre 170 y 180.000 habitantes. Y claro, afectados porque en algunos sectores hay olores ofensivos, en algunos sectores, ¿no? Eso daña la salud prácticamente de esa población. Ahora, cuando hablamos nosotros de contaminación, estamos hablando no solamente de la bahía interna de Puno, estamos hablando también de toda la área circunlacustre. Y la contaminación es por aguas residuales, es por aguas que vienen de la minería, vienen desechos, inclusive en épocas de avenidas de lluvia, lógicamente. Que muchas especies en extinción, claro que sí, ya no tenemos la boga, el suche, no, está desapareciendo varias especies, lamentablemente porque no se le está dando esa prioridad. Muchos hablamos sobre cambio climático, hay que luchar contra, hay comisiones, instituciones, organismos sobre cambio climático, pero no están haciendo nada por temas como es el lago Titicaca. Se habla bastante respecto de medio ambiente, pero tampoco se está haciendo nada a través de los organismos, las instancias dedicadas al medio ambiente. Lo único que nos queda es prácticamente decir, movamos, cambiemos el tema del lago Titicaca, pero con un eje económico, y ese eje económico se tiene que debatir en el presupuesto de la República. Tomando en cuenta, congresista, que el Congreso no tiene capacidad de gasto, ¿cómo van a hacer para poder generar, para que se pueda destinar ese dinero para la recuperación del lago Titicaca, exactamente, ese proyecto de ley? Bueno, la estrategia es que se declare de necesidad y utilidad pública y prioritaria ejecución. ¿Esto qué significa? Significa que estando ya en el presupuesto ya va a haber la intención de hacer un expediente técnico. Ese expediente técnico se presenta al Ministerio de Economía y Finanzas, analizan, evalúan, si cumple con todos los requisitos, pues es viable. Le dan el código SNIP y automáticamente la transferencia del presupuesto. Y así se está haciendo varias obras en el país. Claro, lo que tenemos que hacer ahora es hacer entender al Pleno de que el lago Titicaca no solo le pertenece a los puneños, no solo le pertenece a los peruanos, le pertenece al mundo entero, es un patrimonio de la humanidad. Mire, las guerras en el futuro no van a ser por el oro ni por el petróleo, va a ser por el agua. Y el lago Titicaca es una gran reserva. ¿Cuántos no quisieran tener un lago Titicaca como el que tenemos los puneños y los peruanos y los latinoamericanos especialmente? Nuestra fuente de vida, congresista. Por supuesto que sí. Ojo, que también el agua es un poder de energía.
Los hindúes vienen a Guatajata, en la parte de Perú-Bolivia, para recargar energías. Eso no lo sabemos, porque pensamos que las energías siempre están en las vitaminas, en la comida, y cuanto más cuesta, pues es mejor la vitamina. Mentira, tenemos que respirar aire puro como respiramos los andinos. Tenemos que solazarnos con los rayos del sol, digamos, si es posible, a cuerpo abierto. Tenemos que nadar en las aguas cristalinas, puras, que vienen prácticamente de los Andes, ¿no? Aquí tenemos que tratar el agua, reciclarla para consumirla. No sabemos si totalmente sana o tiene algunos contaminantes, pero nuestro organismo tiene que vivir de acuerdo al lugar donde habitamos, donde tenemos, digamos, domicilio. Y yo le digo con mucha sinceridad, nosotros nos sentimos orgullosos de tener un lago Titicaca que a través de la leyenda, en la historia, la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, salieron pues hombres para fundar un gran imperio y lógicamente, traduciendo en la realidad, es que el andino es fuerte, el andino es pujante, el andino es emprendedor, luchador y va, digamos, tras de una esperanza, va tras de un sueño hasta hacerlo realidad. Así es, congresista. Bien, muchas gracias, congresista. Bien, esta fue la entrevista pues al congresista Mariano Portugal, quien pues ha hablado de su propuesta de ley que se espera que para esta legislatura sea aprobada por las dos comisiones que tiene que ir, la de Ambiente y la de Presupuesto, y luego pasar al Pleno del Congreso, y que tiene que ver pues con la urgencia de construir una planta de tratamiento de aguas residuales en Puno. Ocho en punto de la mañana, es momento de revisar los titulares del día. Presidenta del Consejo de Ministros aseguró ante el Pleno que el presupuesto para el 2015 está orientado a educación, reforma de salud y mayor inclusión social. Más del 40% del proyecto de presupuesto general de la República está dirigido a sectores vulnerables del país, así lo aseguró ministro de Economía ante representación nacional. Aumento del presupuesto de despacho presidencial para el 2015 sincera gastos de la Casa Militar y mantenimiento vehicular, entre otros gastos, aclara vocero de Gana Perú. Comisión de Economía solicitará al Pleno del Congreso formación de comisión multipartidaria para que elabore proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional en el país. Comisión de Fiscalización acordó pedir a Ejecutivo implementar ley que faculta a Contraloría contratar personal para oficinas de control interno en instituciones estatales del país. Bien, y como se los habíamos comentado más temprano, la Comisión de Economía acordó pedir al Pleno la formación de una comisión multipartidaria que elabore un proyecto de ley sobre la reforma integral del sistema previsional del país. Veamos. Creo que es importante, presidente, que se nombre una comisión multipartidaria que pueda estudiar el tema un mes, 6 meses o un año, el tiempo que sea necesario, con expertos, no partidarios, no amigos del partido, sino con expertos, los mejores que se puedan convocar para hacer un verdadero proyecto de reforma de las AFP, presidente, porque tal como están, las AFPs no pueden ser aceptadas ni resistidas por mucho tiempo por los afiliados. Creo que una comisión especial que se aboque y no distraer los temas que probablemente tenga la Comisión de Economía, que son varios, sería tal vez un poco más, me parece, útil en relación a la especificidad del tema, al tecnicismo del tema, etcétera, etcétera. Pero igual, si esa es la decisión de la comisión, yo apoyaré, pero voy dejando constancia que insistiré en la Junta de Portavoces para que sea la comisión especial. En otro momento de la sesión de Economía, los representantes de la Asociación de Bancos indicaron que en enero del 2015 terminará la incorporación de los chips en las tarjetas de crédito y débito. Tenemos la nota. Al sustentar un proyecto de ley, el congresista Joaquín Ramírez explicó la necesidad de incorporar en la tarjeta de crédito y de débito la fotografía del titular, miembro y el número de su documento de identidad. Seguidamente, los representantes de la Asociación de Bancos del Perú aseguraron que a partir de enero del próximo año, todas las tarjetas de crédito y débito se emitirán con chip. Los bancos ya están avanzando en este tema del cambio, porque hay que tener toda una infraestructura
para estas renovaciones, y las pautas que están colocando es tarjetas nuevas que ya sale con chip, y a la renovación, o sea, al vencimiento, a la renovación, se le entrega la nueva tarjeta. A partir de enero, es por regulación de SBS, toda tarjeta tiene que salir necesariamente con chip. A los bancos les costaría más o menos 700.000 millones de dólares implementar este sistema. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto están cobrando los bancos por seguro a los tarjetavientes? Cobran 417 millones de soles al mes. Si ya pasaron 5 años, han cobrado más de 2.000 millones de soles solamente en vender seguros. Y que encima los seguros no te resuelven el problema si no haces un procedimiento de reclamación que te demora más o menos entre 4 o 5 meses. El legislador recordó que la Superintendencia de Banca y Seguros AFP prometió una serie de medidas de protección a los más de 20 millones de peruanos que cuentan con una tarjeta, sea de débito o crédito. Sin embargo, desde que entró en vigencia el nuevo reglamento del llamado dinero plástico, la SBS ha seguido dando plazos a las entidades bancarias para la implementación del chip. Esto, dijo, reduciría hasta en un 90% los fraudes bancarios. Seguidamente, los integrantes de la comisión exigieron la presencia del titular de la Superintendencia de Banca y Seguros, Daniel Szydlowski, quien a la fecha había sido convocado para exponer sobre dicho proyecto del congresista Ramírez. En su lugar asistieron los asesores Antonio Cordero Rosado y Ana María Martínez, a quienes invitaron a retirarse. ¿Cómo es que la Superintendencia de Banca y Seguros promueve a una AFP que es Habitat? Porque si hubiese querido promover a todo el sistema, hubiese dicho tanto el sistema privado como el público. El parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde expresó que Szydlowski ha sido invitado reiteradas veces, pero nunca asiste, porque según dice, viaja en comisión de servicios. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. En otras informaciones, la Comisión de Fiscalización acordó solicitar al Ejecutivo permitir a la Contraloría contratar personal para las oficinas de control interno de todo el país. Fue luego de escuchar la exposición del Contralor de la República, Fuad Curi. Veamos. Solo el 8% de las entidades cuentan con un OSI que depende de la Contraloría. Según la cifra revelada por el Contralor General de la República, Fuad Curi, la lucha contra la corrupción en el país se verá afectada mientras existan 3.314 integrantes de diversas oficinas de control interno que no pertenecen a la Contraloría y siguen dependiendo de las entidades en las que deben ejercer su función de control. Por ello, agregó, se requiere de voluntad política para impulsar la implementación total de la Ley 29.555. No se nos ha dotado de los recursos necesarios para cumplir íntegramente el mandato del legislador. En el 2010 se identificó 3.603 personas, funcionarios, que trabajaban en los OSIs, pero que no dependían de la institución, sino de las entidades sujetas a auditoría. Luego de 4 años de vigencia de la ley, solo se han referido e incorporado de las 3.603, solo se han transferido 469 de ellas. Ante esta revelación, congresistas de diversas bancadas plantearon solicitar al Poder Ejecutivo hacer efectiva la transferencia de partidas correspondientes a fin de implementar la Ley 29.555 y permitir que la Contraloría General de la República pueda contratar a los jefes y funcionarios de las oficinas de control interno, OSI, de las entidades públicas de todo el país, para que dependan directamente de este organismo nacional y no de los mismos organismos que deben supervisar. Yo creo, presidente, que esta comisión debería manifestarse o expresarse a través de una moción, por ejemplo, para ser enviada a su vez a la Comisión de Presupuesto, en el sentido de nuestro interés para que se concrete en esta ley de presupuesto el traslado de personal que en efecto ahora depende presupuestalmente de las entidades a las cuales ellos mismos tienen que investigarse, y por supuesto no se da la aplicación de los principios de autonomía e independencia. Yo propongo que sea un acuerdo de esta comisión para dotar de mayores recursos en función de lo pedido a la Contraloría, para que haya
una opinión definida. O sea, llevemos como acuerdo el aporte que está dando el Contralor General de la República en función del presupuesto, para que no tenga ninguna dependencia del presupuesto ni de gobiernos locales ni de gobiernos regionales. Si respaldar el pedido del congresista Juan José de Dios y yo decimos que los 3.600 trabajadores deberían depender de la OSI, pero yo creo que si nosotros, como Comisión de Fiscalización, esto es pagado por los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, si ellos están pagando, ¿por qué no buscar que ese dinero pase? Entonces ya ese dinero, porque lo están usando. En su informe, el Contralor refirió que entre enero y agosto del presente año se iniciaron 107 procesos penales, de los cuales 21 corresponden al Gobierno nacional, 18 a gobiernos regionales y 68 a gobiernos locales, comprendiendo a 455 funcionarios por más de 194.454.000 nuevos soles. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Antes de retirarse del Congreso, el Contralor Fuad Curi ofreció una conferencia de prensa. Dio a conocer que solo el 8% de instituciones del país cuentan con un jefe de OCE y el 14% tiene una oficina de control con personal de la misma institución. Veamos. Quiero saludar al Congreso de la República y a la Comisión de Fiscalización, que hemos tenido la oportunidad de hacer nuestra rendición de cuentas. Como entidad pública, y como toda entidad pública, tiene que hacer su rendición de cuentas con el propósito de ver si los servicios que damos a los ciudadanos están llegando. La labor fundamental del funcionario público es lograr que los servicios lleguen a los ciudadanos. Y lo que nosotros hemos realizado en los últimos 5 años es fortalecer a la Contraloría General de la República para que el servicio de control se acerque mejor a los ciudadanos. Y creo que a través de los resultados de algunas encuestas y los aumentos de los descubrimientos que hemos venido realizando, confirman que la Contraloría viene ganando espacio a la corrupción en estos últimos 5 años. El 8% de las instituciones del país, solo el 8%, tienen un jefe de OSI. El 14% tienen una oficina de control, pero con personal de la institución. De acuerdo a la declaración del IME y la Declaración de México, que son normas internacionales sobre control gubernamental, el principio básico es la independencia. No existe una independencia total en el control gubernamental en el país, porque 3.100 personas trabajan dependiendo de las planillas de las entidades a las cuales la Contraloría audita. Ese proceso, esa ecuación no es sana, esa ecuación no es buena porque están bajo la planilla, bajo la supervisión de las personas a quienes nosotros auditamos. Eso, dentro del mundo del control gubernamental, es un proceso pernicioso que no genera, que no apoya la lucha contra la corrupción. Nosotros, como Contraloría General de la República, estamos realizando una actividad de control para evaluar la pertinencia de esa extensión de ese contrato. Lo que les puedo decir es que tenemos en un equipo de auditores revisando ese tema. ¿Tendría una fecha para cuándo el resultado? Justo comenté en la Comisión de Fiscalización. En el control gubernamental no podemos brindar fechas, porque no es como una auditoría tradicional. Nos enfrentamos a situaciones difíciles, donde a veces la información no fluye. Ustedes conocen muy bien los casos de Tumbes, Cajamarca, Ancash. No me obliga a dar una fecha en donde yo puedo cometer algún error. En la lucha contra la corrupción y en el trabajo de la Contraloría no existe funcionario que sea más o menos importante. Para nosotros todos tienen la misma característica. Si han cometido alguna falta, sea error, hay que distinguir entre error e irregularidad. Y no se olviden también que existe la discrecionalidad del funcionario público, si no estarían todos atados de manos y el país no progresa. Es importante que sepa que la Contraloría no se casa con nadie, sea ministro, sea el último funcionario público. La Contraloría habla por sus informes. El resultado del trabajo ha sido comunicado a la Fiscalía supraprovincial y son ellos los que van a determinar la magnitud del delito. Nosotros hemos encontrado indicios razonables de comisión de delito, tanto
en la operación de la Caja Metropolitana, como en el préstamo a la empresa Chulucanas. Eso es todo lo que puedo decir. Esta es una gran oportunidad para volver a repetir que la Contraloría es apolítica, independiente y autónoma. No participa ni participará nunca, mientras yo sea Contralor, en una campaña política. Eso que les quede muy claro. La corrupción no tiene bandera política para mí. Mientras nosotros hacemos nuestro trabajo, crecemos, nos potenciamos, es independiente todo carácter político. Nosotros tenemos que ver con los delitos de los funcionarios públicos y los delitos de uso irregular de los dineros del Estado. En Ancash nuestra participación fue decisiva. En Ancash, quien gatilla al gobierno regional con el cierre de las cuentas fue la Contraloría General de la República, con la facultad que el Congreso le dio a partir de este año. Nosotros hemos cerrado varias cuentas y con ese cierre de cuentas le hemos dado un golpe certero a la corrupción. Y eso nadie lo puede dudar. Lo que sí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el poder que se nos está otorgando. Capacidad para sancionar, tenemos 800 funcionarios dentro del proceso de la capacidad sancionadora de la Contraloría. Tenemos ya 100 sancionados, tenemos más de 3.000 funcionarios denunciados penalmente y civilmente. La Contraloría, desde hace 5 años, viene desarrollando un plan estratégico para fortalecerse. Nosotros estamos más preparados. Si ustedes han visto la presentación, el perjuicio económico detectado ha sido multiplicado por 3. Tenemos ya detectados más de 300 millones de soles, no sé las cifras exactas, 300 o 400 millones de soles de perjuicio económico detectado en las investigaciones que realizamos. La pregunta, no en todo el país, hemos terminado 2 informes, uno con responsabilidad penal y otro con responsabilidades penales también, si no me equivoco, a distintos funcionarios. Se vienen 6 casos más que van a ser entregados al Ministerio Público en los próximos 30 días. Hemos encontrado indicios serios de corrupción en la región de Ancash, desde el presidente regional hasta funcionarios de menor jerarquía. Les contamos que el presidente del directorio de Petroperú, Julio Tauset, se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos. En la sesión informó que se resolverá el problema de derrame de petróleo en el oleoducto norperuano de Loreto. Escuchemos. Al detectarse la caída de presión, la unidad terminal Bayobar y el movimiento de petróleo como medida preventiva y en aplicación del plan de contingencia, dispuso el cierre de la válvula del kilómetro 75 y programó una inspección del tramo 1 del oleoducto 24. Esta fue la explicación del presidente del directorio de Petroperú, Pedro Tosellanelo, a los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos sobre el derrame de crudo en el sector de Cuninico, distrito de Urarinas, región Loreto. Y está tomando acciones de refuerzos adicionales para concluir la remediación en el más breve plazo. Que el derrame de petróleo no llegó al río Cuninico ni al río Marañón, situación ratificada por los informes de OEFA, Ocinermin, ANA, entre otros. Los funcionarios de Petroperú aseguraron que la política de Petroperú no admite ni permite la contratación de menores de edad para la ejecución de acciones relacionadas a sus actividades y que el personal inicialmente contratado para atender la emergencia de manera inmediata fue designado por el APU de la comunidad, pero una vez detectada esta situación fueron separados. Los parlamentarios expresaron su preocupación por la población afectada y confiaron en que se cumpla con el plan de contingencia que incluye mitigación. Caloc señala lo siguiente: estamos esperando la reunión para decir toda la verdad. Ellos anuncian, según me informan, que dentro de 15 días acabarán el trabajo de limpieza y remediación. Pero en 15 días no creo que le van a dejar completamente como piensan esa zona, leído textualmente. El temor de nosotros es cuánto tiempo nos vamos a quedar contaminados y el peligro, riesgo de nuestras vidas. De otro lado, el congresista Daniel Abugataz expuso los logros alcanzados a la fecha por el grupo de trabajo que preside, Cambio Climático y Biodiversidad, ese con miras a la COP20 que se realizará en diciembre próximo. Lo que se está tratando es de aterrizar en términos entendibles, aplicables, ejecutables a través de una legislación que recoja las políticas que determinan la ciencia, que determinan los expertos, que determinan los sectores responsables. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos con nuestro bloque. El Congreso a su servicio. Sepa cómo puede visitar el Museo de la Inquisición.
Nos encontramos en el Museo del Congreso y de la Inquisición, uno de los más visitados del Perú, que forma parte del patrimonio cultural del país y de la humanidad. En este recinto histórico, personal especializado guiará tu recorrido durante 1 hora y te contará pasajes y detalles de nuestra historia. Aquí funcionó el Senado Nacional hasta antes de la construcción del Palacio Legislativo en 1939. En estos ambientes se reunían los miembros del primer Congreso Constituyente. Los visitantes indagan sobre la historia y el funcionamiento del Poder Legislativo, el quehacer parlamentario. Pero esta también fue la sede durante 2 siglos y medio de una de las instituciones más discutidas de la historia, el Tribunal de la Santa Inquisición. En estos ambientes también funcionó la Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados. Desde su inauguración como museo en 1968, más de 7 millones de visitantes nacionales y extranjeros han recorrido sus instalaciones, buscando descubrir la historia del Parlamento y los secretos del Tribunal de la Santa Inquisición. La atención al público es todos los días, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Girón Junín 548. Si quieres reservar una visita guiada grupal, comunícate al teléfono 311-7777, anexo 5160, o escribe un correo a museo@congreso.gov.pe. Para mayor información, visita el portal web del museo o ingresa a la página del Congreso www.congreso.gov.pe. No hay excusa para dejar de venir al Museo del Congreso y de la Inquisición. Para muchos, uno de los más admirados en toda Latinoamérica. Bien, es momento de hacer una pausa, pero antes les contamos que ya está publicada en nuestra cuenta de Twitter la pregunta del día. ¿Está de acuerdo que una comisión multipartidaria del Congreso elabore el proyecto de ley de reforma de la ONP y AFPs? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Hacemos una pausa y volvemos con más información sobre el acontecer parlamentario. Gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No dejes de ver las salas de audiencias y del secreto de la Inquisición, el pasaje secreto, la Cámara de Tormentos y todo lo que fue dicho tribunal durante la colonia. También visita las salas donde funcionó la Cámara de Senadores del Congreso de la República. Aprende la historia del Poder Legislativo peruano y su importancia para el sistema democrático como garante de la libertad y los derechos ciudadanos. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160, o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. Te esperamos. Ley General de las Personas con Discapacidad. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones que las demás al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones. El CONADIS podrá sancionar el incumplimiento de las normas de accesibilidad cuando el infractor sea una entidad pública. Las entidades públicas y privadas que brinden servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles. Los organizadores de espectáculos públicos habilitarán y acondicionarán ingresos, áreas, ambientes y servicios higiénicos para las personas con discapacidad. Los estacionamientos públicos y privados reservarán espacios para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten.
Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. ¿Sabías que todos somos iguales ante la ley? No importa. En 8:23 de la mañana, el gobierno asumirá un mayor compromiso con la educación, la reforma de salud y la inclusión social, también la seguridad social. Así lo anunció la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, al sustentar el presupuesto general de la República para el 2015 ante el Pleno. Veamos. El presupuesto del año 2015 para el sector público está orientado a cubrir las necesidades de las personas más necesitadas del país. Así lo señaló la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, al sustentar el proyecto de ley del presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. Afirmó que existe un mayor compromiso por alcanzar una educación de calidad, la continuidad en el impulso de la reforma de salud y la profundización de una mayor inclusión social. Una educación de calidad. Para ello se está destinando un incremento del 0,7% del Producto Bruto Interno, superior a lo establecido en el Acuerdo Nacional. Dicho incremento equivale a 4.200 millones de nuevos soles respecto al presupuesto del año 2014, que permitirá atender las grandes líneas de acción, como la revaloración de la carrera de docentes, dotar y mejorar la infraestructura educativa, mejorar la calidad del aprendizaje y la gestión de cada una de las escuelas. La ministra dijo que 13.721 millones de soles están destinados para continuar con la implementación de la nueva política remunerativa del sector salud, para la construcción de establecimientos estratégicos y hospitales, así como para equipamiento se ha destinado 3.007 millones. Los recursos del año 2015 están orientados a la protección social de las personas, para lo cual en este presupuesto estamos destinando la suma de 13.721 millones para continuar con la implementación de la nueva política remunerativa del sector salud, nacional y regional, al cual se destinarán 410 millones adicionales respecto al presupuesto del presente año fiscal, que beneficiará a más de 95.000 trabajadores a nivel nacional en el área de salud. Y con la finalidad de continuar con el compromiso y el esfuerzo del gobierno para atender a la población en situación de vulnerabilidad, pobre y excluida, se ha previsto la suma de 4.935 millones de soles, lo cual estará destinado a financiar los programas sociales como Caliwarma, Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Vida Digna, entre otros. Caliwarma, con una previsión de 1.428 millones para la atención alimentaria, desayunos y almuerzos escolares a nivel nacional de 3 millones de niños y niñas. Pensión 65, se prevé 760 millones para atender a 500.000 adultos mayores de 65 años en situación de pobreza extrema. Asimismo, para fortalecer las acciones de seguridad, orden público, se ha destinado 7.856 millones de soles, orientados a fortalecer y potenciar los recursos humanos de la Policía Nacional, y 4.885 millones para asegurar el tercer tramo del incremento salarial de sus integrantes y financiar actividades especiales en la zona del Braen.
Finalmente, Ana Jara señaló la importancia del nivel de crecimiento del país en alrededor del 6%, generando para ello un clima favorable para las inversiones en el país y mejorar la productividad y competitividad de la economía, lo cual se logrará ejecutando grandes megaproyectos de infraestructura, como la línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, el gasoducto surperuano, entre otros. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. A su turno, el ministro de Economía, Miguel Castilla, apuntó que el proyecto del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2015 apunta a la inclusión social. Refirió que más de 40% del total del presupuesto está dirigido a los sectores vulnerables del país. Veamos. El presupuesto no es centralista, pues más del 60% es destinado al interior del país y se invierten en los departamentos más pobres. Con estas palabras, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, defendió de las críticas al proyecto de ley del presupuesto del sector público para el 2015 durante su sustentación ante el Pleno del Congreso. Siempre la crítica, señora presidenta, se presenta un presupuesto centralista. Esa es la crítica usual que se hace. Pero acá siempre es importante hacer la lectura dónde es que se invierten los recursos. 60% en el interior del país y 40% en Lima y Callao para empezar. Y dentro de los 60% que se invierte en el interior del país, hay un énfasis importante en los 10 departamentos más pobres del país. Agregó que el 40% del presupuesto está dirigido al capital humano y que trasciende a los programas sociales. Hay una apuesta importante por la educación, la salud y la protección social. La inclusión social vista de manera mucho más amplia, que trasciende a los programas sociales. Va al meollo del tema del capital humano, que es la educación, la salud, la nutrición. Y vemos que más del 40% del total del presupuesto está dirigido hacia estos sectores. Castilla dijo que hay un enorme esfuerzo por parte del gobierno para cerrar las brechas en infraestructura, para continuar con el desarrollo y el crecimiento del país. Durante su exposición, el ministro señaló que el proyecto de ley de endeudamiento de crédito externo para inversiones en los sectores de economía y sociales es de 2.162 millones de dólares. Asimismo, manifestó que en el programa de concertación de créditos internos asciende a 7.531 millones de soles y que en este rubro es preferible endeudarse en nuestra moneda nacional para evitar riesgos del mercado y riesgos cambiarios. El programa anual de concertación de créditos internos. Y acá lo que tratamos es privilegiar endeudarnos en nuestra propia moneda, no solamente para financiar proyectos de inversión, sino también para poder evitar descalzos en moneda. Somos un país que ha tenido un gran nivel de dolarización de sus activos y pasivos y tenemos metas muy puntuales de lograr que nuestros pasivos sean en soles y no estar sujetos a estos cambios que hay en riesgos de mercado como riesgo cambiario. Finalmente, Castilla afirmó que la deuda pública del Perú se fue reduciendo en el tiempo y que ahora tenemos el segundo nivel más bajo de deuda en América Latina y por consiguiente a nivel mundial. Asimismo, señaló que en los próximos años se prevé un ingreso por más de 160.000 millones de soles y que estos recursos se invertirán en políticas públicas para los más necesitados. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. A esta hora de la mañana revisamos nuevamente los titulares del día. Presidenta del Consejo de Ministros aseguró ante el Pleno que el presupuesto para el 2015 está orientado a educación, reforma de salud y mayor inclusión social. Más del 40% del proyecto de presupuesto general de la República está dirigido a sectores vulnerables del país, así lo aseguró ministro de Economía ante Representación Nacional. Aumento del presupuesto de despacho presidencial para el 2015, sincera gastos de la Casa Militar y mantenimiento vehicular, entre otros gastos, aclara vocero de Gana Perú. Comisión de Economía solicitará al Pleno del Congreso formación de comisión multipartidaria para que elabore proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional en el país. Comisión de Fiscalización acordó pedir a Ejecutivo implementar ley que faculta a Contraloría contratar personal para oficinas de control interno en instituciones estatales del país.
Tras la sustentación del proyecto de presupuesto general de la República para el 2015, congresistas de las diferentes bancadas tuvieron opiniones diversas en cuanto a cifras y otros detalles de la propuesta del Poder Ejecutivo. Escuchemos. Los objetivos fundamentales del gobierno son un mayor compromiso con la educación, continuar con la reforma de la salud, alcanzar una mayor inclusión social, fortalecer las acciones de seguridad ciudadana, defensa nacional y justicia, continuar reduciendo las brechas de infraestructura pública, apoyar la diversificación productiva, asimismo modernizar el Estado. Los fonavistas, que se les ha empadronado, se les ha hecho hacer colas, se les ha prometido en todos los idiomas, no se consigna un sol. Señor Presidente, la modificación que hagamos como Congreso en ese aspecto debemos plantear un monto significativo, no para pagarlo probablemente un año, pero sí tener una programación que comience con los de mayor edad. Lo que no podemos dejar de lado es la seguridad alimentaria. Y en el sentido de la seguridad alimentaria, frente a los cambios climáticos y frente a los desastres que Dios quiera no nos alcancen en el corto plazo, es un elemento fundamental que tiene que estar contenido en las políticas. Y eso explica justamente el incremento de los fondos de contingencia. Los fondos de contingencia son la capacidad del Estado de actuar flexiblemente en los momentos que se requieren. Nosotros nos preguntamos si según el INEI, si la pobreza ha disminuido, ¿por qué tengo que invertir más en tratar? Si hay menos pobres ahora, ¿por qué no saco un poco ese dinero para invertir en mayor empleo? Que eso es lo que se requiere. Inversión para programas de empleo que generen efectos de multiplicadores. Tenemos que diversificar nuestra economía, pero no en términos de discurso, no en términos solamente de hablar del plan de diversificación productiva, sino con políticas económicas concretas. Y ahí yo pregunto, ¿el presupuesto general de la República anima la plasmación de una estrategia real de diversificación productiva? La primera reflexión es que tiene que dejarse esa política económica extractiva para entrar en una política económica inclusiva, donde le permita al país desarrollar con sus propias capacidades y sus propias potencialidades y dejar de depender del crecimiento de otros países. Quien también se pronunció sobre la exposición de los ministros fue el vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez. Señaló que ahora se están asumiendo los gastos reales de la Casa Militar, desplazamiento y mantenimiento de los vehículos. A continuación, sus declaraciones. Esa ha sido una línea de conducta nuestra en el gobierno, es tener claridad, sincerar el tema presupuestal en diferentes ámbitos. Y esto ha llevado a que justamente los gastos de la Casa Militar puedan también sincerarse en torno a dos temas en concreto. Primero, las raciones alimenticias del personal policial y militar que hoy día siguen la suerte de la cobertura por cada una de las instituciones, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior. Esto se está sincerando, no se está aumentando, disminuyendo, sino es el mismo monto, proyectando, pero como gasto directo de la Casa Militar. Lo otro es el tema del desplazamiento de vehículos, el mantenimiento y todo lo que significa de toda la flota de vehículos, repito, que está adscrito al sector. Eso se ha trasladado los gastos de otros sectores hacia el gasto del despacho presidencial. En otras noticias, la comisión que investiga la corrupción en la región Ancash recibió a la presidenta ejecutiva del OCE, Magali Rojas. El titular de este grupo de trabajo, Mesías Guevara, dio algunos detalles del testimonio de la funcionaria. Veamos. Muy importante esta reunión que nos ha dado más luces en torno fundamentalmente a cómo se han llevado a cabo los procesos de adquisiciones, los procesos de compra de los proveedores. Hemos entendido una vez más cómo ha sido el flujo de compras, cómo algunos han evadido incluso ciertos procesos. Y algo muy importante, el tema de las cartas fianzas. Ahora también hemos conversado sobre ello y vamos a seguir profundizando en ese camino para ver cómo dieron respaldo a cartas fianzas que no tenían el respaldo de la Superintendencia
banca de seguros y sin embargo a través de medidas cautelares le obligaron a la OCE para que puedan aceptar estas cartas fianzas. Ese es el camino que ahora también vamos a continuar en adelante. ¿Ya están estocados para llegar a un informe final pronto? No, lo que pasa es que nosotros tenemos varios cuadernos de trabajo. Tenemos el cuaderno de trabajo del Ministerio Público, cartas fianzas que hoy estamos viendo, viene el Chineca, viene el Consejo Nacional de la Magistratura, viene el Poder Judicial, viene el tema de los periodistas comando, el tema de los testaferros, horas sobrevaloradas. Es decir, tenemos cerca de 14 cuadernos y todos los estamos trabajando en paralelo y estamos aprovechando muy rápidamente. Incluso el día jueves viene el señor Edín Campos y el día viernes tenemos una reunión de trabajo con los asesores de la comisión para seguir evaluando, para darle forma, digamos, para respetar el debido proceso y no cometer errores. ¿En Campos qué es, perdón? Él es el juez superior del Distrito Judicial de Ancash, que está en sede en Huaraz, con quien también vamos a conversar, tan igual como ya conversamos con Sánchez Melgarejo, que él es el presidente de la Sala Superior del Santa. 8:37 de la mañana, la Comisión de Defensa del Consumidor dedicó su última sesión al tema de los medicamentos genéricos con el fin de promover su venta y consumo masivo. Tenemos los detalles. Con el fin de promover y garantizar el acceso a los medicamentos genéricos, cuyos componentes son esencialmente los mismos compuestos del medicamento de marca y se expenden a un menor precio, la Comisión de Defensa del Consumidor realizó una sesión informativa para conocer los alcances de la política de promoción de estos fármacos. El presidente de la comisión, Justiniano Apaza, expresó su preocupación por el tema. Hay inequidad en el acceso a los medicamentos, especialmente en el sector económico, menos favorecido y la clase menos pudiente. Y en nuestro país vemos con tristeza que el mercado de medicina genérica no ha desarrollado como se ha hecho en otros países de la región. A la sesión estuvo invitado el director general de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, César Amaro Suárez, quien expuso las acciones de la DIGEMIT para poner los denominados genéricos al alcance de los ciudadanos, resaltando la importancia de generar confianza en el uso de estas medicinas. A los productos genéricos en el país se los ha tildado de muchas maneras, de mala calidad, de segundo orden, menos efectivos, etc. Una cosa importante es lograr confianza en la población en este tema. Si eso no se logra, no se quiebra ese paradigma anterior, todas las políticas del Estado van a ser inútiles. En la reunión también participó Alexandro Saco, coordinador nacional del Foro Salud, quien manifestó las principales preocupaciones de su organización. El gasto en salud de la población peruana se sustenta básicamente en los medicamentos y lo podemos ver en cualquier esquina. O sea, la multiplicación de las cadenas de boticas es una cosa que se ve en cada esquina y en la televisión, los mensajes, etcétera, la publicidad con la que inducen a determinados medicamentos. Hay todo un mar de cosas que regulan. Durante la sesión, el legislador Jaime Delgado solicitó que la comisión tome acciones frente a los reclamos de los habitantes de Arequipa, quienes en los últimos días han denunciado graves problemas en el servicio de agua potable. Desde el día viernes, toda la población de Arequipa está recibiendo un agua con un olor pestilente, un olor a insecticida, un olor a químicos. Según informa Sedapar, efectivamente reconoce que había un problema por la sedimentación y se ha distribuido esta agua y para neutralizar un poco los contaminantes han utilizado una cantidad de químicos. Finalmente, los integrantes de la comisión coincidieron en la necesidad de promover el uso de medicamentos genéricos, además de investigar posibles arreglos de empresas farmacéuticas con algunos médicos para que estos receten medicinas de sus marcas, en perjuicio de la economía de los pacientes. El proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración, conservación y puesta en valor del complejo arqueológico de Pachas, provincia de Pallasca, en la región Ancash, fue aprobado en la Comisión de Cultura. Veamos. Luego de la sustentación de la congresista María Magdalena López Córdoba, la Comisión de Cultura del Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración, conservación y puesta en valor del complejo arqueológico de Pachas, ubicado en la provincia de Pallasca, en Ancash. El sitio arqueológico de Pachas se ubica a 3.200 metros sobre el nivel del mar, a 1 kilómetro al sur de la ciudad de Cabana. Relacionado con la cultura Recuay, periodo intermedio temprano, 100 años antes de Cristo, 600 después. Los integrantes de este grupo de trabajo
encabezado por su titular, el legislador Alejandro Aguinaga, acogieron la propuesta de la parlamentaria López Córdoba. El alcalde de Cabana, José Carlos Cifuentes López, asistió a la comisión y destacó los beneficios de la aprobación de esta norma. Los operadores turísticos se van a beneficiar enormemente. El transporte, los hoteles, el comercio en sí en general se van a beneficiar y todo el pueblo se va a beneficiar. Los integrantes de esta comisión plantearon la necesidad de elaborar un inventario en el cual se encuentren registrados todos los monumentos arqueológicos del país, así como su estado de conservación. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Bien, a continuación nuestro bloque, el Congreso a su servicio. Sepa cómo puede ingresar al Museo de la Inquisición. Nos encontramos en el Museo del Congreso y de la Inquisición, uno de los más visitados del Perú, que forma parte del patrimonio cultural del país y de la humanidad. En este recinto histórico, personal especializado guiará tu recorrido durante 1 hora y te contará pasajes y detalles de nuestra historia. Aquí funcionó el Senado Nacional hasta antes de la construcción del Palacio Legislativo en 1939. En estos ambientes se reunían los miembros del primer Congreso Constituyente. Los visitantes indagan sobre la historia y el funcionamiento del Poder Legislativo, el quehacer parlamentario. Pero esta también fue la sede durante 2 siglos y medio de una de las instituciones más discutidas de la historia, el Tribunal de la Santa Inquisición. En estos ambientes también funcionó la Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados. Desde su inauguración como museo en 1968, más de 7 millones de visitantes nacionales y extranjeros han recorrido sus instalaciones, buscando descubrir la historia del Parlamento y los secretos del Tribunal de la Santa Inquisición. La atención al público es todos los días, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Girón Junín 548. Si quieres reservar una visita guiada grupal, comunícate al teléfono 311-7777, anexo 5160, o escribe un correo a museo@congreso.gov.pe. Para mayor información, visita el portal web del museo o ingresa a la página del Congreso www.congreso.gov.pe. No hay excusa para dejar de venir al Museo del Congreso y de la Inquisición. Para muchos, uno de los más admirados en toda Latinoamérica. Nueva pausa en CNC Matinal. Regresamos con más información sobre el acontecer parlamentario. Antes, les recordamos que la pregunta del día ya está en nuestra cuenta de Twitter. ¿Está de acuerdo que una comisión multipartidaria del Congreso elabore el proyecto de ley de reforma de la ONP y AFPs? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Bien, volvemos en breve con más información. Gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No dejes de ver las salas de audiencias y del secreto de la Inquisición, el pasaje secreto, la Cámara de Tormentos y todo lo que fue dicho tribunal durante la colonia. También visita las salas donde funcionó la Cámara de Senadores del Congreso de la República. Aprende la historia del Poder Legislativo peruano y su importancia para el sistema democrático como garante de la libertad y los derechos ciudadanos. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo.
Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160, o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. ¡Te esperamos! Ley General de las Personas con Discapacidad. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones que las demás al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones. El CONADIS podrá sancionar el incumplimiento de las normas de accesibilidad cuando el infractor sea una entidad pública. Las entidades públicas y privadas que brinden servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles. Los organizadores de espectáculos públicos habilitarán y acondicionarán ingresos, áreas, ambientes y servicios higiénicos para las personas con discapacidad. Los estacionamientos públicos y privados reservarán espacios para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Retomamos la información en CNC Matinal. La Comisión de Economía acordó pedir al Pleno la formación de una comisión multipartidaria que elabore un proyecto de ley sobre la reforma integral del sistema previsional del país. Veamos. Creo que es importante, presidente, que se nombre una comisión multipartidaria que pueda estudiar el tema un mes, 6 meses o un año, el tiempo que sea necesario con expertos. No partidarios, no amigos del partido, sino con expertos, los mejores que se puedan convocar para hacer un verdadero proyecto de reforma de las AFP, presidente. Porque tal como están, las AFPs no pueden ser aceptadas ni resistidas por mucho tiempo por los afiliados. Creo que una comisión especial que se aboque y no distraer los temas que probablemente tenga la Comisión de Economía, que son varios, sería tal vez un poco más, me parece, útil en relación a la especificidad del tema, al tecnicismo del tema, etcétera, etcétera. Pero igual, si esa es la decisión de la comisión, yo apoyaré, pero voy dejando constancia que insistiré en la Junta de Portavoces para que sea la comisión especial. En otro momento de la sesión de economía, los representantes de la Asociación de Bancos indicaron que en enero del 2015 terminará la incorporación de los chips en las tarjetas de crédito y débito. Tenemos la nota. Al sustentar un proyecto de ley, el congresista Joaquín Ramírez explicó la necesidad de incorporar en la tarjeta de crédito y de débito la fotografía del titular, miembro y el número de su documento de identidad. Seguidamente, los representantes de la Asociación de Bancos del Perú aseguraron que a partir de enero del próximo año, todas las tarjetas de crédito y débito se emitirán con chip. Los bancos ya están avanzando en este tema del cambio porque hay que tener toda una infraestructura para estas renovaciones. Y las pautas que están colocando es tarjetas nuevas que ya sale con chip y a la renovación, o sea, al vencimiento, a la renovación, se le entrega la nueva tarjeta. A partir de enero es por regulación de SBS, toda tarjeta tiene que salir necesariamente con chip. A los bancos les costaría más o menos 700.000 millones de dólares implementar este sistema. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto están cobrando los bancos por seguro a los tarjetavientes? Cobran 417 millones de soles al mes. Si ya pasaron 5 años, han cobrado más de 2.000 millones de soles solamente en vender seguros.
y que encima los seguros no te resuelven el problema si no haces un procedimiento de reclamación que te demora más o menos entre 4 o 5 meses. El legislador recordó que la Superintendencia de Banca y Seguros AFP prometió una serie de medidas de protección a los más de 20 millones de peruanos que cuentan con una tarjeta, sea de débito o crédito. Sin embargo, desde que entró en vigencia el nuevo reglamento del llamado dinero plástico, la SBS ha seguido dando plazos a las entidades bancarias para la implementación del chip. Esto, dijo, reduciría hasta en un 90% los fraudes bancarios. Seguidamente, los integrantes de la comisión exigieron la presencia del titular de la Superintendencia de Banca y Seguros, Daniel Szydlowski, quien a la fecha había sido convocado para exponer sobre dicho proyecto del congresista Ramírez. En su lugar asistieron los asesores Antonio Cordero Rosado y Ana María Martínez, a quienes invitaron a retirarse. ¿Cómo es que la Superintendencia de Banca y Seguros promueve a una AFP que es Habitat? Porque si hubiese querido promover a todo el sistema, hubiese dicho tanto el sistema privado como el público. El parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde expresó que Szydlowski ha sido invitado reiteradas veces, pero nunca asiste, porque según dice, viaja en comisión de servicios. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Fiscalización acordó solicitar al Ejecutivo permitir a la Contraloría contratar personal para las oficinas de control interno en todo el país. Fue luego de escuchar la exposición del Contralor de la República, Fuad Curi. Veamos. Solo el 8% de las entidades cuentan con un OSI que depende de la Contraloría. Según la cifra revelada por el Contralor General de la República, Fuad Curi, la lucha contra la corrupción en el país se verá afectada mientras existan 3.314 integrantes de diversas oficinas de control interno que no pertenecen a la Contraloría y siguen dependiendo de las entidades en las que deben ejercer su función de control. Por ello, agregó, se requiere de voluntad política para impulsar la implementación total de la Ley 29.555. No se nos ha dotado de los recursos necesarios para cumplir íntegramente el mandato del legislador. En el 2010 se identificó 3.603 personas, funcionarios, que trabajaban en los OSIs, pero que no dependían de la institución, sino de las entidades sujetas a auditoría. Luego de 4 años de vigencia de la ley, solo se han referido e incorporado de las 3.603, solo se han transferido 469 de ellas. Ante esta revelación, congresistas de diversas bancadas plantearon solicitar al Poder Ejecutivo hacer efectiva la transferencia de partidas correspondientes a fin de implementar la Ley 29.555 y permitir que la Contraloría General de la República pueda contratar a los jefes y funcionarios de las oficinas de control interno, OSI, de las entidades públicas de todo el país, para que dependan directamente de este organismo nacional y no de los mismos organismos que deben supervisar. Yo creo, presidente, que esta comisión debería manifestarse o expresarse a través de una moción, por ejemplo, para ser enviada a su vez a la Comisión de Presupuesto, en el sentido de nuestro interés para que se concrete en esta ley de presupuesto el traslado de personal que en efecto ahora depende presupuestalmente de las entidades a las cuales ellos mismos tienen que investigarse y por supuesto no se da la aplicación de los principios de autonomía e independencia. Yo propongo que sea un acuerdo de esta comisión para dotar de mayores recursos en función de lo pedido de la Contraloría para que haya una opinión definida. O sea, llevemos como acuerdo el aporte que está dando el Contralor General de la República en función del presupuesto, para que no tenga ninguna dependencia de presupuesto ni de gobiernos locales ni de gobiernos regionales. Si respaldar el pedido del congresista Juan José Díaz Dios y decimos que los 3.600 trabajadores deberían depender de la OSI, pero yo creo que si nosotros, como Comisión de Fiscalización, esto es pagado por el gobierno regional, ¿no? Entonces, si ellos están pagando, ¿por qué no buscar que ese dinero pase? Entonces ya ese dinero, porque lo están usando. En su informe, el Contralor refirió que entre enero y agosto del presente año se iniciaron 107 procesos penales, de los cuales 21 corresponden al Gobierno Nacional,
18 a gobiernos regionales y 68 a gobiernos locales, comprendiendo a 455 funcionarios por más de 194.454.000 nuevos soles. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Antes de retirarse del Congreso, el Contralor ofreció una conferencia de prensa. Dio a conocer que solo el 8% de instituciones del país cuentan con un jefe de OCE y el 14% tiene una oficina de control con personal de la misma institución. Escuchemos. Quiero saludar al Congreso de la República y a la Comisión de Fiscalización, que hemos tenido la oportunidad de hacer nuestra rendición de cuentas. Como entidad pública y como toda entidad pública, tiene que hacer su rendición de cuentas con el propósito de ver si los servicios que damos a los ciudadanos están llegando. La labor fundamental del funcionario público es lograr que los servicios lleguen a los ciudadanos. Y lo que nosotros hemos realizado en los últimos 5 años es fortalecer a la Contraloría General de la República para que el servicio de control se acerque mejor a los ciudadanos. Y creo que a través de los resultados de algunas encuestas y los aumentos de los descubrimientos que hemos venido realizando, confirman que la Contraloría viene ganando espacio a la corrupción en estos últimos 5 años. El 8% de las instituciones del país, solo el 8%, tienen un jefe de OSI. El 14% tienen una oficina de control, pero con personal de la institución. De acuerdo a la declaración del IME y la declaración de México, que son normas internacionales sobre control gubernamental, el principio básico es la independencia. No existe una independencia total en el control gubernamental en el país, porque 3.100 personas trabajan dependiendo de las planillas de las entidades a las cuales la Contraloría audita. Ese proceso, esa ecuación no es sana, esa ecuación no es buena porque están bajo la planilla, bajo la supervisión de las personas a quienes nosotros auditamos. Eso, dentro del mundo del control gubernamental, es un proceso pernicioso que no genera, que no apoya la lucha contra la corrupción. Nosotros, como Contraloría General de la República, estamos realizando una actividad de control para evaluar la pertinencia de esa extensión de ese contrato. Lo que les puedo decir es que tenemos en un equipo de auditores revisando ese tema. ¿Tendría una fecha para cuándo el resultado? Justo comenté en la Comisión de Fiscalización. En el control gubernamental no podemos brindar fechas, porque no es como una auditoría tradicional. Nos enfrentamos a situaciones difíciles, donde a veces la información no fluye. Ustedes conocen muy bien los casos de Tumbes, Cajamarca, Ancash. No me obligan a dar una fecha en donde yo puedo cometer algún error. En la lucha contra la corrupción y en el trabajo de la Contraloría no existe funcionario que sea más o menos importante. Para nosotros todos tienen la misma característica. Si han cometido alguna falta, sea error, hay que distinguir entre error e irregularidad. Y no se olviden también que existe la discrecionalidad del funcionario público, si no estarían todos atados de manos y el país no progresa. Es importante que sepa que la Contraloría no se casa con nadie, sea ministro, sea el último funcionario público. La Contraloría habla por sus informes. El resultado del trabajo ha sido comunicado a la Fiscalía supraprovincial y son ellos los que van a determinar la magnitud del delito. Nosotros hemos encontrado indicios razonables de comisión de delito, tanto en la operación de la Caja Metropolitana como en el préstamo a la empresa Chulucanas. Eso es todo lo que puedo decir. Esta es una gran oportunidad para volver a repetir que la Contraloría es apolítica, independiente y autónoma. No participa ni participará nunca, mientras yo sea Contralor, en una campaña política. Eso que les quede muy claro. La corrupción no tiene bandera política para mí. Mientras nosotros hacemos nuestro trabajo, crecemos, nos potenciamos, es independiente todo carácter político. Nosotros tenemos que ver con los delitos de los funcionarios públicos y los delitos de uso. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día.
Estoy de acuerdo que una comisión multipartidaria del Congreso elabore el proyecto de ley de reforma de la ONP y AFPs. Manuel Bogani comenta, sí, que lo hagan ya. Este tema tiene que ver con el futuro de todos los peruanos. No se le puede dar más larga. Gustavo Napaico también comenta, sería lo más indicado definir de una vez el futuro de los peruanos con la seguridad de que saldrán beneficiados. Lola Torres también comenta, pienso que no, será más política que técnica y quizás muchos piensen con el corazón y no con la razón. Francisco Neira también opinó, no, hacer una comisión multipartidaria me parece que hará que esta reforma llegue lentamente. Nita Gigante también comenta, depende, si van a beneficiarnos, sí, pero deberían hacer encuestas virtuales para poder dar puntos de vista. Pedro Rivas también comenta, diferentes ideologías e intereses podrían quizás lograr una reforma que nos beneficie. Bien, llegamos al final del noticiero, gracias por acompañarnos. Nos dejamos con los titulares. Presidenta del Consejo de Ministros aseguró ante el Pleno que el presupuesto para el 2015 está orientado a educación, reforma de salud y mayor inclusión social. Más del 40% del proyecto de presupuesto general de la República está dirigido a sectores vulnerables del país, así lo aseguró ministro de Economía ante representación nacional. Aumento del presupuesto de despacho presidencial para el 2015, sincera gastos de la Casa Militar y mantenimiento vehicular, entre otros gastos, aclara vocero de Gana Perú. Comisión de Economía solicitará al Pleno del Congreso formación de comisión multipartidaria para que elabore proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional en el país. Comisión de Fiscalización acordó pedir a Ejecutivo implementar ley que faculta a Contraloría contratar personal para oficinas de control interno en instituciones estatales del país.